en Teje-Maneje, los hilos del intelecto. La inteligencia, según la definición del Diccionario de la Lengua Española, es la capacidad de entender o comprender, la capacidad de resolver problemas, es el conocimiento, la comprensión, es la habilidad, destreza y experiencia. Así, etimológicamente hablando, ser inteligente es quien sabe escoger y elegir las mejores opciones para resolver una cuestión. Hoy, aquí, discerniremos sobre la inteligencia del presidente y escogemos hacerlo libremente, con inteligencia. Se cumple un año de que Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia y 6 meses de que asumió el poder. Para reflexionar y analizar sobre ello, hemos convocado a 2 analistas y politólogos de amplia trascendencia y reconocimiento. Sergio Aguayo, él es analista, es escritor académico. Carlos Tello Díaz también es escritor, analista, columnista. Los 2 observadores críticos, rigurosos y precisos del manejo del poder en México. También durante el programa estaremos viendo a analistas, líderes de opinión, escritores que nos irán ayudando a conducir este debate en cuanto a la opinión, es decir, nos darán su opinión precisa sobre el uso del poder en México. Muchas gracias por acompañarnos. Como lo señaló Mario, hoy nos convoca a reflexionar sobre la inteligencia del presidente. Y queremos hacerlo en 3 niveles, 3 análisis, 3 variables para llegar a la conclusión si es o no es inteligente o si ha sido o no ha sido inteligente el actual mandatario. Estas 3 variables serían el acceso al poder. Es decir, cómo Enrique Peña alcanza el poder, qué tan inteligente fue para alcanzar el poder. La otra variable es ya el acceso al poder y el control del poder, que es la etapa que estamos viviendo en estos primeros 6 meses. Y la otra, con un poco de perspectiva, sería esa trascendencia en el poder, que tanto está ya trabajando en términos de inteligencia política, la sucesión presidencial, el dejar el poder, cómo la piensa dejar, ¿no? Entonces, con estas 3 variables, les agradecemos hoy que estén aquí para tratar de definir esta inteligencia del presidente. Me gustaría, Sergio, si me permites, arrancar con una pregunta sobre la inteligencia del presidente en torno a su imagen, la construcción de su imagen para acceder al poder. Es decir, antes de la campaña, durante la campaña, ¿cómo observas tú esa inteligencia? Mira, es uno de los políticos más astutos que ha dado México en los últimos años, porque a diferencia de los presidentes bajo el PRI, que eran ungidos por el presidente y que por tanto tenían que complacer al presidente, a una sola persona, Enrique Peña Nieto es nombrado candidato por su tío Arturo Montiel en el 2005. Y la manera como lo articula es fascinante. Él admira a 3 expresidentes mexicanos, de los cuales toma diferentes cosas. De Álvaro Obregón, la fascinación con el presidencialismo, de hecho le dedica su tesis de licenciatura a Álvaro Obregón. De Adolfo López Mateos, que además es también del Estado de México, la importancia de la imagen, incluso la gesticulación, el uso, el lenguaje corporal es muy parecido entre López Mateos y Enrique Peña Nieto. Y finalmente de Carlos Salinas, el concepto de grupo compacto, que embona perfectamente con la estructura, la lógica, el impulso del Grupo Atlacomulco, porque ese grupo y en el Estado de México son depositarios de la esencia del autoritarismo, del formalismo, el respeto a la jerarquía, al líder. ¿Cómo obtuvo el poder Peña Nieto? No sé si la razón, la inteligencia de la operación está en él o en su equipo de asesores, pero también podría yo decir que quizá la razón principal que explica su llegada al poder sea menos su inteligencia y más los errores de sus opositores. No niego que tiene que haber una inteligencia política detrás del equipo de Peña Nieto, pero sobre todo yo le daría un peso enorme a las circunstancias en las cuales él tuvo la presidencia, y esas circunstancias básicamente las crearon
quienes le antecedieron, en particular el panismo en el poder. ¿Qué tipo de imagen construyó para alcanzar? Es decir, un presidente moderno, un presidente que retoma de los anteriores gobiernos priistas lo mejor. ¿Qué imagen adquiere, qué imagen toma Peña Nieto para alcanzar el poder? Mira, es bastante, son dos dimensiones. Primero su imagen y luego ya la estrategia que sigue. En la imagen él se apoya mucho en la mujer, como Álvaro Obregón. Establece una relación con las mujeres y utiliza a las mujeres de una manera magistral. Coquetea con ellas en los mítines, se deja abrazar, porque además tiene cámara, es guapo para muchas mujeres, cuando menos. Después se apuntala en las televisoras, en el comprar imagen en Televisa sobre todo, y eso lo proyecta su imagen, pero tiene una estructura muy clara, una estrategia clarísima, que tiene tres elementos. El primero, apoderarse de su partido, y lo logra rápidamente porque era un partido disperso, desunido, desanimado. Se une en torno a Enrique Peña Nieto, que además tiene mucho dinero. El Estado de México es el que tiene más presupuesto de las 32 entidades, dinero no controlado. Después se apoyan las televisoras y los poderes fácticos de una manera muy clara, y finalmente se aprovecha de la debilidad de la oposición. Carlos, ¿cómo ves estas variables de lo que dice el doctor Aguayo? En ese sentido, yo creo que la inteligencia política que ha demostrado Peña Nieto es notable. Él comenzó, yo creo que su carrera hacia la presidencia comienza cuando a principios de 2005 él es designado por Arturo Montiel, tío remoto de Peña Nieto, el candidato del PRI. Peña Nieto comienza abajo de las encuestas, bastante abajo de las encuestas, desconocido por la mayoría de los habitantes del Estado de México y desconocido también por la propia dirigencia de su partido, porque Madrazo apoyaba a otro candidato, que era Carlos Hank. Con un PRI incluso dividido, puesto que el que había sido dirigente del PRI, Isidro Pastor, quería ser el candidato a gobernador y se le rebeló, se le salió. Entonces, Peña, con habilidad política, con inteligencia política, supera esos obstáculos, gana abrumadoramente la elección, con el apoyo, desde luego, de los medios, y si quieren, quizás sea un tema que haya que tratar con más detalle. Y ya una vez gobernador del estado, como dice Sergio, más importante en términos de riqueza, en términos de su peso en el padrón electoral en México, del país, en el contexto del desplome del PRI con la derrota estrepitosa de Madrazo en el 2006, toma la iniciativa, ejerce liderazgo sobre los gobernadores desde la misma noche del 2 de julio. Porque como el propio Madrazo se quejó en su libro, Peña Nieto fue, junto con el entonces gobernador de Nuevo León, quien encabezó a los gobernadores priistas para presionar a Madrazo a que reconociera su derrota, ¿no? Entonces, desde ese momento, Peña ejerció un liderazgo dentro de los gobernadores del PRI que le permitió posicionarse para disputar al otro posible candidato del PRI. Se dice que el cerebro detrás de Peña Nieto, que no tiene cerebro, es Videgaray. Videgaray es un hombre muy inteligente que trabajó durante años, es uno del grupo, del staff de Pedro Aspe, y que él sí tiene una idea de dónde quiere llevar al país. No sé cuál sea la idea de Peña Nieto, nunca lo ha dicho públicamente, qué es lo que quiere para México y qué es lo que quiere hacer para México o de México dentro del concierto de las naciones. Es cauteloso, Peña es respetuoso, reúne a todos los grupos, los escucha, se armó de un equipo
inteligente, supo convocar a un equipo como una frase de Kennedy que dice: eres inteligente en medida que ocupes a los inteligentes. En el caso de Peña Nieto así es. Podemos ir más hacia la construcción de esa inteligencia que hoy está moviendo el poder. Los analistas estamos viendo eso y estamos analizando desde esa perspectiva el movimiento, el juego del poder. Mira, hay de todo, desde luego, como en cualquier equipo grande, pero mi opinión es que ha sabido incorporar a gente buena, a gente por un lado que tiene experiencia, que ya ha tenido puestos de responsabilidad en el pasado, y también a gente nueva muy capaz, ¿no? Como Videgaray, por ejemplo, como Aurelio Nuño, como Mid, y que de alguna manera suplen la inteligencia analítica, técnica, que el presidente no se destaca por tener, ¿no? De manera que, contestándote brevemente y esperando a Sergio que dé la evaluación, su punto de vista, yo diría que sí, que en general se ha sabido rodear de gente capaz. Coincido, pero utiliza la lógica del grupo compacto, que enunciara, por cierto, Manuel Camacho Solís en un artículo académico de 1974, ya llovió. Pero, ¿qué quiere decir? Que ahí hay una línea de mando clarísima. Quien manda es quien está en la cúspide de ese grupo, que en este caso es Enrique Peña Nieto. No sé qué tanto escuche, seguramente sí atiende algunas, pide opiniones y las escucha, pero no sé si en su equipo hace las consultas. Podrá parecer un matiz, pero mi impresión, observando intentando entender la lógica del grupo Atlacomulco, porque él es profundamente mexiquense, orgullosamente mexiquense, y lo dice, lo presume, y es esa cultura tan formalista de los mexiquenses, tan respetuosa, tan cuidadosa, pero al mismo tiempo tan severa y tan con la obediencia, con la disciplina, muy diferente al Estado de México, al Distrito Federal, por cierto, que es ahí, la cultura mexiquense en parte está ligada, es una reacción dialéctica a lo que pasa en el Distrito Federal, pero definitivamente una de sus virtudes es que ha sabido incorporar a gente que lo complementa. Ahora, si uno revisa su grupo compacto, él ha cambiado. En el 2005 sus primeras grandes alianzas son con Humberto Moreira y con Osorio Chong, y las mantiene hasta que Moreira se revela que es un corruptazo, o cuando menos un desordenado financieramente. Y entonces asciende Videgaray, que por otro lado no tenía competencia en el área técnica, muy preparado, y tiene ahora a su grupo compacto claramente diferenciado: Miguel Ángel Osorio Chong, con una supersecretaría, manejo de la seguridad; Luis Videgaray, el área técnica, y a partir de ahí radian, en la lógica del grupo compacto, los otros grupos que le permiten a él ir tomando las decisiones y convertirse en lo que, en mi opinión, sí tiene la vocación de ser no el presidente autoritario que a la Díaz Ordaz, porque ahí estaríamos cometiendo un error. Creo que su idea de un presidente fuerte es quien tiene la capacidad de tomar la última decisión, ser el árbitro. Por eso creo que es tan lógico el encarcelamiento del Bester Gordillo y la reforma en telecomunicaciones, porque las televisoras y el Bester Gordillo se salieron de su ámbito para competir con los partidos y con el presidente mismo. De estos dos casos, ¿crees que nacen directamente Peña Nieto, tanto el Baster como la reforma de telecomunicaciones? Mira, nacen de esta concepción del poder, del ejercicio del poder, porque si Peña Nieto, yo estoy convencido que él cree que el presidencialismo, siendo el presidente, es la mejor fórmula, porque cuando intenta la sobrerepresentación, Carlos, lo hace en el Estado de México y lo hace en el Congreso de la Unión, y en ambas lo frenan los partidos opositores, porque se dan cuenta del enorme peligro que tendría. Pero
si se va, los poderes fácticos disfuncionales estaban siendo, cuando él llega ya el 1 de diciembre, el Bester Gordillo, las televisoras y el crimen organizado. Vamos, estaban atentados contra la estructura del Estado. Al menos esa es la forma como lo interpreto. Es decir, sí está centralizando de forma piramidal el poder presidencial. Carlos, ¿lo ves igual? Sí, yo también creo que es una persona... Yo escuché una fórmula que intentaba describir lo que estaba queriendo hacer Peña y era algo así como poder centralizado y compartido. Sin duda está centralizando el poder. Dentro de su partido él es formalmente la cabeza del partido. Hubo una reforma en el último Consejo Político del PRI, para que eso quedara claro. Vio que fue muy sana esa reforma porque nos permitió no tener que simular, ¿no? Ahora, yo creo que también ha hecho un esfuerzo por compartir con el PRI y el PRD decisiones importantes de política pública. Muchas de las cosas que se acordaron en el pacto, pues son cosas pues, que quizás a él en lo personal no le hubiera gustado, no le habría gustado tener que firmar, como las tuvo que firmar, pero yo creo que es parte de la inteligencia política mostrar flexibilidad, sobre todo cuando quieres generar consensos. Es un generador de consensos, lo fue cuando fue el líder del PRI en la Cámara de Diputados del Estado de México, le tocó una legislatura dividida en 3 y sacó muchos acuerdos. Incluso se llegó a decir, me acuerdo en aquellos tiempos, que se corrompieron algunos diputados de oposición para poder sacar esos acuerdos, se dijo sin que se demostrara. Ahora vemos que sin que eso haya sido imposible, lo cierto es que Peña tiene talento para generar acuerdos, en parte por las formas, que importan mucho en política en México especialmente. Sí es sorprendente que para los pocos meses que lleva el presidente Peña Nieto en el poder, o sea, 6 meses, tenga un bajo nivel de acuerdo sobre su gobierno. La cuestión de la seguridad, la cuestión de la economía siguen siendo las 2 preocupaciones más grandes y hay una decepción o cuando menos no hay una aprobación de cómo se está tratando esto. Creo que si no empieza a crecer la economía, si las reformas estructurales no empiezan a arrojar los resultados que nos han dicho que van a arrojar, esta digamos, buena imagen que se espera de Peña Nieto o esta buena imagen que ha sostenido el pacto tiene sus días contados. ¿Qué tanto nos estamos dejando llevar por un antecedente bastante bajo como el gobierno de Calderón? Es decir, un gobierno que no logra todas estos logros, entre comillas, sobre todo públicos, reales también, hay que ser claros, pero ¿qué tanto hay inteligencia y qué tanto estamos midiendo con el gobierno anterior? Mira, yo creo que Carlos y yo ya tenemos la experiencia de gobiernos priistas y gobiernos panistas como para saber diferenciar. Una ventaja que tenemos ahora, que antes no existía, es la enorme cantidad de información. Los análisis que uno hace pueden estar muy bien anclados en información, porque ahí está, hay que salir a buscarla, por supuesto, no la regalan procesada. Y en ese sentido coincido con la lectura que está haciendo Carlos también. Es un presidente que busca consensos, es parte de su inteligencia política. Bueno, él intenta casi siempre convertirse en el árbitro final, porque está convencido. Si uno va a un acto del presidente, la forma es fundamental, están cuidadísimos hasta el último detalle. Doy un contraste. Cuando era candidato se dejaba abrazar, arañar, chulear y le gritaban unas consignas, vamos bien... encendidas por lo menos. No, eróticas, vamos, así, de provocación erótica, no hay ninguna duda.
¿Cómo era? Dame un hijo, ¿no? Algo así. No, les podría decir un listado y algunos son Enrique Bombón. Te quiero en mi colchón. En el momento que llega la presidencia cambia. Hay una anécdota que leí en un periódico, yo no estuve, que fue en enero, creo, diciembre o enero, semanas después de que tomara el poder, fue a Tlaxcala, a un acto X, y una señora muy entusiasta, una tlaxcalteca así, jacarandosa, se le quiere lanzar y la frena el elemento del Estado Mayor Presidencial y le dice: señora, al presidente no se le toca, se le ve. Y sí, se acabaron las porras eróticas. Sí, en ningún acto del presidente ahora observamos gritándole Enrique Bombón. Por decreto casi, ¿no? Ahora, el riesgo de no atrevernos a tocar a nuestras figuras públicas, no estamos también mitificando nuevamente estas figuras presidenciales. Lo digo porque me parece que los medios de comunicación, los analistas, las otras inteligencias de este país, como los líderes de opinión, como que ya extendieron mucho el periodo de luna de miel, ¿no? ¿Cuándo se acabó ese periodo? ¿Va a seguir ese periodo? ¿Vamos a empezar ya a ser más puntuales? ¿Cómo está la prensa? ¿Qué tan inteligente está siendo el presidente de ahora con los medios de comunicación? Bueno, sí es notable la buena prensa en México y en el extranjero que tiene Peña, incluso en medios que tradicionalmente son muy severos, ¿no? con el presidente. Creo que cuando un presidente toma posesión siempre hay una especie de luna de miel, ¿no? La hubo con Calderón, todo el mundo aplaudió su decisión de ir a una guerra contra el narcotráfico, recuerdo. Después nos arrepentimos, pero fue una decisión aplaudida. La hubo con Fox, muchísimo, más que con Peña, y desperdigó ese capital, no lo supo aprovechar. En fin, quizá Zedillo no tuvo esa luna de miel por el error de diciembre, pero es una tradición en México que los presidentes lleguen con buena prensa, ¿no? En el caso de Peña, se ha efectivamente sostenido por muchos meses. Vamos a ver qué ocurre ahora que renueven sus actividades los legisladores, ¿no? Porque hay una propuesta que es, la llamó Héctor Aguilar también como una gran piedra en el camino, que es la propuesta de reforma política de los senadores del PAN y del PRD. Vamos a ver qué pasa y veremos si la luna de miel continúa. Para pasar a la historia, Peña Nieto tendría que negar dos pasados, el pasado del PRI y su propio pasado. No es imposible que lo haga. Ha mostrado suficiente pragmatismo como para cambiar cosas que manejó por mucho tiempo. Creo que depende de cada medio y cada analista la duración de la luna de miel o del beneficio de la duda, como se le quiera llamar, pero creo que habría dos elementos adicionales que simplemente los menciono sin pretender que permitan entender esa luna de miel, ese beneficio que se le ha dado. Primero, él era un virtual desconocido en política nacional. Se le conocía como gobernador, tenía una imagen mediática, pero no era alguien que fuera analizado y seguido por los analistas profesionales. Por tanto, durante su campaña se generaron muchos estereotipos sobre él. Gentes tan serias como Jesús Silva Herzog Márquez lo calificó en su columna de Reforma como un títere, un esqueleto sin huesos, algo así, vamos. Es decir, no se le tomaba en serio, porque se le creía que era un títere de Televisa o de Carlos Salinas de Gortari. Y entonces ha habido dos fenómenos. Primero, entender un personaje más complejo, que es que el estereotipo. Un personaje que además sorprende. El 1 de diciembre, violencia. El segundo, el 2 de diciembre, consenso y concordia con el Pacto por México. Hizo cortocircuito el análisis porque algo no cuajaba, no cuadraba. Ahora ya sabemos la génesis del Pacto por México. Pero
En ese momento nos toma de sorpresa el 2 de diciembre que anuncian PAN, PRD, PRI, sentados con el presidente para anunciar 95 medidas que van a transformar a México. Definitivamente se adelantó y eso creo que ha generado un espacio mayor. Analizando su gobierno, creo que en el tema de la seguridad, cuando menos, es un buen intento. Esa es una pregunta para nosotros central. Su inteligencia frente al el crimen organizado, frente a esto que durante 6 años nos vendieron como lucha contra el narcotráfico y esto. Está siendo inteligente, llega sin estrategia, está improvisando. ¿Cómo medimos su inteligencia en este punto importante? Con respecto al crimen organizado, bueno, yo creo que justamente hablando de Calderón, el expresidente mostró muy poca inteligencia política al haber declarado esa guerra contra el narco, que después la convirtió en una lucha por la seguridad pública. Y Peña ha sabido entender, creo que el consenso con respecto a esta guerra y manejarla bien. ¿Qué ha hecho Peña esencialmente? O por lo menos, porque creo que en los hechos no ha hecho mucho todavía, son apenas 6 meses, pero en el discurso me parece que ha hecho 2 cosas. Uno, no darle la importancia que se le dio en el sexenio pasado al tema de la inseguridad, al tema de la violencia en México, al tema del narcotráfico en concreto. Y 2, transmitir la idea, y aquí creo que está reflejando un consenso en México, de que más que preocuparnos por el combate al tráfico de drogas, nos debemos de preocupar y ocupar en el combate a aquellos crímenes que más lastiman a la sociedad, que están ciertamente vinculados con el tráfico de drogas, que son el homicidio, el secuestro y la extorsión esencialmente, ¿no? Creo que ha transmitido ese mensaje de una manera muy clara durante la visita del presidente Obama a México, y creo que ese es el camino correcto, ¿no? Yo creo que todos los presidentes quieren trascender y sin embargo muy pocos son los que realmente mantienen una buena imagen después de dejar el poder. Recuerdo así muy someramente nada más al presidente Lázaro Cárdenas o al presidente Adolfo López Mateos. Son los únicos 2 que han logrado mantener una imagen después de que dejaron la presidencia de la República. No veo en realidad razones para pensar que Enrique Peña Nieto pueda ser diferente de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Ernesto Zedillo, de Carlos Salinas de Gortari, de Miguel de la Madrid, de todos los otros presidentes que lo han precedido.